Los niños de los 60 eran salvajes y nadie los denunciaba por ello. Salían de casa a las 9 de la mañana y no volvían hasta que se ponía el sol. Pasaban 12 horas en la calle sin supervisión adulta. Jugaban con palos, con piedras, con latas vacías. Se subían a árboles de 10 metros sin casco ni protecciones. Se bañaban en ríos sin socorristas. Comían fruta robada de huertas ajenas. Se peleaban a puñetazos y 5 minutos después eran amigos otra vez. Y cuando volvían a casa con las rodillas sangrando y la ropa destrozada, sus madres les daban una colleja y los mandaban a lavarse para la cena. Eso era la infancia. Ahora un niño no puede ir solo al colegio que está a 200 metros. Necesita casco para montar en bicicleta. Necesita protector solar factor 50 para salir al jardín. Necesita supervisión constante de adultos paranoicos que ven peligros en todas partes. Come comida esterilizada sin bacterias. Juega en parques de plástico diseñados por ingenieros de seguridad donde es imposible hacerse daño. Y está tan sobreprotegido, tan vigilado, tan controlado, que a los 15 años tiene ansiedad y depresión porque nunca aprendió a gestionar riesgos ni a enfrentarse al mundo real. Los años 60 en España eran duros. Franco gobernaba con mano de hierro. La pobreza era real. Muchas familias apenas tenían para comer. Pero los críos de aquella época crecieron más fuertes, más resilientes, más capaces que cualquier generación que haya venido después. Y no fue a pesar de las dificultades, fue precisamente por ellas. Estamos hablando de una España en blanco y negro, literalmente, porque no había televisión en color hasta 1972 y la mayoría de la gente ni siquiera tenía televisión. Las fotos familiares eran en blanco y negro, las películas del cine de barrio eran en blanco y negro. Hasta los recuerdos parecen en blanco y negro cuando la gente de esa época los cuenta. Las casas eran pequeñas y frías, no había calefacción central. Tenías la estufa de carbón en el salón y el resto de la casa era una nevera durante el invierno. Te metías en la cama con 2 mantas y un edredón, y aún así, tiritabas hasta que el calor de tu propio cuerpo calentaba las sábanas. Por las mañanas en diciembre o enero, el vaho de tu respiración se veía dentro del dormitorio. Te vestías corriendo bajo las mantas y salías disparado hacia donde estaba la estufa. Los desayunos eran simples: un vaso de leche con colacao si había dinero, un trozo de pan con aceite y azúcar si no lo había. Los cereales de colores con dibujos animados eran lujos de familias ricas que la mayoría solo veía en los escaparates. Los yogures eran algo especial que se compraba cuando alguien estaba enfermo. La fruta era lo que había en temporada: naranjas en invierno, melones en verano, nada de fresas en diciembre traídas de Chile. Luego salías hacia la escuela, andando por supuesto. No había padres que te llevaran en coche. Ibas andando aunque lloviera, aunque nevara, aunque hiciera un frío que pelaba. Ibas con tu cartera de cuero que te duraba toda la primaria porque las cosas se cuidaban y se reparaban. Dentro llevabas los libros forrados con papel marrón o con páginas de revista, un cuaderno rubio de caligrafía, otro de cuentas, un lápiz del número 2, una goma Milán. Y nada más porque nada más hacía falta. La escuela era un edificio austero con aulas grandes donde se sentaban 40 o 50 críos en pupitres de madera con tintero. El maestro don Antonio o el maestro don José o la señorita Carmen mandaban con autoridad absoluta. Llevaban bata, tenían una vara o una regla y las usaban cuando hacía falta. Un reglazos en los nudillos por no saberte la lección, 2 tirones de patilla por hablar en clase, media hora de rodillas en un rincón mirando a la pared por contestar mal. Y cuando llegabas a casa y le contabas a tu padre que el maestro te había pegado, tu padre te daba otra por algo habrías hecho. Así funcionaba entonces y nadie cuestionaba el sistema porque era lo que había sido siempre. Pero aprendías. Vaya si aprendías. Salías de primaria sabiendo leer perfectamente, sabiendo escribir con buena letra clara y legible, sabiendo las 4 reglas como un reloj, sabiendo hacer raíces cuadradas a mano, sabiendo recitar poesía de memoria, sabiendo historia de España desde los romanos hasta Franco, sabiendo geografía con todos los ríos y todas las capitales. Sin ordenadores, sin internet, sin PowerPoint, sin nada más que tiza, pizarra, un libro de texto compartido entre 3 y un maestro que sabía su oficio y lo ejercía con disciplina férrea. El recreo era la jungla. Los niños por un lado y las niñas por otro porque las escuelas estaban separadas por sexos. Los chicos jugaban al fútbol con una pelota de cuero duro que cuando te daba en la cara te dejaba marca durante una semana. Jugaban al marro, a policías y ladrones, a las canicas, al trompo, a las chapas. Se peleaban por cualquier tontería. Se insultaban, se desafiaban, se empujaban. Y los maestros solo intervenían si la sangre era mucha.
El resto del tiempo los dejaban que se organizaran solos y que resolvieran sus conflictos como pudieran. Las niñas jugaban a la comba, al elástico, a las tabas, a las palmas, a las muñecas. Saltaban, cantaban, reían, formaban grupos cerrados con sus mejores amigas, excluían a las que no les caían bien, creaban jerarquías sociales complejas y también se peleaban, aunque de formas más sutiles que los niños. Todo esto sin supervisión de adultos diciéndoles cómo tenían que jugar o mediar en cada conflicto. Cuando terminaba la escuela a las 5 de la tarde, empezaba la verdadera vida. Los deberes se hacían rápido en la mesa de la cocina mientras tu madre preparaba la cena. Media hora y listos. Luego salías a la calle. Y la calle era tu reino hasta que tu madre gritaba tu nombre desde el balcón para que subieras a cenar. En la calle pasaba todo. Se formaban las cuadrillas de amigos que durarían décadas, el grupo de 6 o 7 críos que siempre iban juntos, que se conocían desde los 4 años, que compartían todo. Aventuras, secretos, peligros, triunfos, fracasos, primeros amores, eran tu tribu, tu familia elegida, los que te cubrían cuando hacías algo mal, los que te defendían si alguien de fuera se metía contigo, los que sabían todos tus secretos y nunca los contaban. Y los vínculos que se creaban en esas cuadrillas de los 60 eran más fuertes que los de sangre. Muchos de esos amigos siguen juntos 60 años después, porque se forjaron en el fuego de una infancia compartida de verdad. Los juegos eran creativos porque no había otra opción. No había juguetes de plástico de multinacionales, no había videojuegos, no había tablets. Tenías que inventarte tus propios juegos con lo que encontrabas. Un palo se convertía en espada, en rifle, en caballo, en lanza, en bate, en lo que hiciera falta en ese momento. Una lata vacía era una pelota, un teléfono, un blanco para apedrear, una nave espacial en miniatura. Las cajas de cartón eran castillos, naves espaciales, casas, refugios, fuertes del oeste. La imaginación era la única herramienta que necesitabas y se desarrollaba porque no tenías alternativa. Si te acuerdas de alguno de estos juegos, o si los jugaste tú mismo, déjamelo en los comentarios, porque me encantaría saber cuáles sobrevivieron en cada zona de España. Los escondites duraban horas. Te metías en portales, en sótanos, en coches sin cerrar, en cualquier sitio. Trepabas vallas, saltabas muros, corrías por azoteas. Hacías cosas que ahora te meterían en la cárcel por poner en peligro a un menor, pero entonces era simplemente jugar. Las excursiones al campo los domingos eran sagradas. La familia entera se metía en el 600. Padre, madre, 4 críos, la abuela y el abuelo. 9 personas en un coche diseñado para 5, sin cinturones de seguridad. Los niños apelotonados atrás, los pequeños en el regazo de los mayores, y así a la sierra o al río o al pueblo de los abuelos por carreteras estrechas y peligrosas. Se comía en el campo, tortilla de patatas hecha en casa, bocadillos de chorizo o de jamón envueltos en papel de periódico, naranjas, vino en bota para los mayores, gaseosa para los niños, todo repartido sobre una manta vieja en el suelo bajo un árbol, y después de comer los críos se iban a explorar durante horas sin que nadie supiera exactamente dónde estaban. Te bañabas en ríos fríos como el hielo, en pozas donde no sabías la profundidad ni si había piedras en el fondo. Te tirabas de cabeza desde rocas de 3 metros, te cortabas los pies con cristales rotos, te hacías rozaduras con las piedras, te salían sanguijuelas pegadas a las piernas, y todo eso era parte de la diversión. Los veranos eran interminables, 3 meses sin colegio, 3 meses de libertad absoluta. Si vivías en la ciudad, te mandaban al pueblo con los abuelos. Si vivías en el pueblo, te quedabas allí. En ambos casos significaba lo mismo. Levantarte cuando te daba la gana, comer cuando había comida, dormir donde cayeras y entre medias hacer lo que te saliera de dentro. En el pueblo ayudabas con las tareas del campo, aunque fueras un crío de ciudad. Ibas con el abuelo a dar de comer a las gallinas, aprendías a ordeñar una cabra, cogías huevos del gallinero esquivando picotazos, ibas con el burro a traer agua del pozo. Todas estas cosas que ahora suenan a museo pero que entonces eran vida cotidiana. Las noches de verano se pasaban en la calle, sentados en la acera cuando ya no quedaban sillas porque había sacado todo el vecindario. Los mayores jugaban a las cartas bajo las farolas, las mujeres charlaban sin parar. Los críos correteaban en la oscuridad jugando al escondite o a asustar a las niñas o a lo que fuera. Te acostabas tarde, muy tarde para los estándares de ahora, a las 11, a las 12, sin rutinas de sueño ni horarios estrictos, y dormías profundamente porque te habías pasado 12 horas corriendo y saltando y trepando y gastando energía de forma natural. La comida era otra historia. Se comía lo que había y cuando había.
No había neveras grandes llenas de opciones. Había una fresquera, una alacena. Se compraba lo justo, se cocinaba para ese día. Las sobras del mediodía se comían por la noche, nada se tiraba jamás. Los niños comían lo que les ponían delante o se quedaban con hambre. No había opciones, no había menú infantil, no había el niño que no le gusta esto o lo otro. Te sentabas a la mesa y comías el puchero o las lentejas o las judías que había ese día, y si no te gustaba, te aguantabas. Y curiosamente, todos los niños acababan comiendo de todo y no había epidemia de obesidad infantil ni de diabetes. El pan era sagrado, se besaba si se caía al suelo antes de recogerlo, se aprovechaba hasta la última miga. El pan duro se mojaba en leche o en café o se hacía sopas o migas. Tirar pan era casi un pecado. Había demasiada gente que recordaba el hambre de la posguerra como para desperdiciar comida. Los dulces eran un lujo ocasional. Un caramelo que te daba el tendero. Un polo en agosto si había dinero. Churros el domingo después de misa si la semana había ido bien. No había armarios llenos de chucherías. No había bollería industrial en cada desayuno. Por eso los críos de los 60 tenían dientes mejores que los de ahora a pesar de lavárselos menos. La ropa se heredaba. El hermano mayor estrenaba y los pequeños heredaban. Los pantalones se remendaban cuando se rompían. Las camisas se zurcían. Los zapatos se llevaban al zapatero a poner suelas nuevas. Tirar ropa porque ya no te gustaba era impensable. La ropa se usaba hasta que literalmente se caía a pedazos. Los juguetes eran escasos y por eso preciosos. Recibías juguetes en tu cumpleaños y en Reyes, nada más. Y eran juguetes simples. Un balón, una muñeca, un coche de hojalata, una peonza, una comba. Y con eso jugabas todo el año. Los cuidabas, los reparabas cuando se rompían, porque sabías que no habría más hasta el año siguiente. La televisión cuando llegó fue revolucionaria. Las familias que tenían televisor se convertían en el centro del barrio. Los vecinos se juntaban en el piso que tenía tele para ver el fútbol o el parte meteorológico o el nodo. Los críos se sentaban en el suelo porque no había sillas para todos. Se veía lo que echaran. No había mando a distancia. No había elección. Una cadena, en blanco y negro. Y era maravilloso. Los programas infantiles casi no existían. Veías lo que veían los adultos. El oeste, con sus películas de indios y vaqueros. Bonanza. Los dibujos animados del sábado por la mañana que eran el único contenido específicamente para niños. Y eso era todo. Media hora de dibujos a la semana. El resto del tiempo estabas en la calle viviendo de verdad en lugar de viviendo a través de una pantalla. Las enfermedades se curaban de forma espartana. Si tenías fiebre, te metían en la cama con una manta y te daban una aspirina. Si tenías tos, te frotaban el pecho con Vicks VapoRub. Si tenías dolor de tripa, te daban manzanilla. Solo ibas al médico si la cosa era muy seria. Y el médico venía a casa con su maletín negro como en las películas, te auscultaba, te recetaba algo. Y te curabas o no te curabas, pero no montaban el drama que se monta ahora por cada resfriado. Los accidentes eran frecuentes. Te rompías un brazo cayéndote de un árbol, te hacías un corte profundo con un cristal, te torcías un tobillo saltando muros, te salía un chichón del tamaño de un huevo por un pelotazo, y todo se curaba en casa con remedios de la abuela. Agua fría, hielo si había, mercromina que escocía como el demonio, una tirita, y vuelta a la calle. Y si te estás acordando de tu propia infancia mientras escuchas esto, suscríbete para no perderte más historias de esta España que se nos va. La muerte era más visible entonces. Los abuelos morían en casa rodeados de familia. Los críos veían morir a sus abuelos, veían el cuerpo en el ataúd en el salón de la casa, iban al entierro. Participaban del duelo. No se les protegía de la muerte. Se entendía que era parte de la vida. Y probablemente por eso los críos de entonces tenían una comprensión más madura de la mortalidad que los de ahora que llegan a los 20 años sin haber visto nunca un muerto. La religión era omnipresente. Ibas a misa los domingos obligatoriamente. Primera comunión a los 8 años con todo el pueblo mirando. Hacías la confirmación. Aprendías el catecismo de memoria. Rezabas antes de comer. La religión estaba integrada en cada aspecto de la vida cotidiana. Y aunque muchos de esos críos cuando crecieron se alejaron de la iglesia, algo de esa formación religiosa quedó grabado para siempre. Las peleas eran frecuentes y normales. Los niños se peleaban. A puñetazos. En serio. Por cualquier tontería. Porque uno había insultado al otro. Porque uno le había quitado la pelota al otro, porque eran de barrios diferentes, se liaban a tortas, se hacían moratones, sangraban y luego volvían a ser amigos. Los adultos no intervenían. Se consideraba que los niños tenían que aprender a resolver sus conflictos, a defenderse,
a no ser cobardes. Las niñas también tenían sus peleas, aunque más verbales que físicas. Dejaban de hablarse durante semanas, formaban bandos, excluían a la que había hecho algo mal, y luego se reconciliaban. Todo esto sin terapeutas, ni mediadoras, ni adultos gestionando sus emociones por ellas. Los límites eran claros y se hacían cumplir. Si desobedecías, te castigaban. Un cachete, un tirón de orejas, una colleja o el cinturón si la cosa era gorda. No había negociación. No había explicaciones largas sobre sentimientos. Había normas y consecuencias, y todos los críos sabían exactamente hasta dónde podían llegar. Pero también había menos normas que ahora. Podías hacer 1000 cosas que ahora están prohibidas. Podías jugar en la calle sin supervisión. Podías irte lejos de casa. Podías subir a árboles y tejados. Podías bañarte en sitios peligrosos. Podías hacer fuego en el campo. Tenías muchísima libertad dentro de unos límites muy claros. El respeto a los mayores era absoluto. Si pasaba un adulto por la calle, te quitabas de en medio. Si entraba una visita en casa, te levantabas a saludar. En el autobús cedías el asiento a personas mayores sin que nadie te lo pidiera. Llamabas de usted a todos los adultos. No contestabas mal a tus padres o profesores o a cualquier adulto. El castigo por falta de respeto era inmediato y ejemplar. Pero a cambio los adultos te daban más libertad. Confiaban en que podías hacer cosas solo. Te mandaban recados. Ve a la tienda a comprar pan. Ve a casa de la abuela a llevarle esto. Ve a buscar a tu hermano que anda por ahí. Y tú ibas. Solo. A los 7 años. A los 6. Sin que nadie pensara que era peligroso. Los barrios eran comunidades reales. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo vigilaba a todos los críos. Si te veían haciendo algo malo, cualquier vecina te regañaba. Y luego le contaba a tu madre. Y cuando llegabas a casa, te caía otra. Esa vigilancia colectiva hacía que los críos estuvieran seguros en la calle, no porque no hubiera peligros, sino porque había cientos de ojos mirando. Las tardes de lluvia eran especiales. No podías salir a la calle, te quedabas en casa, jugabas con tus hermanos, hacíais castillos con sábanas y sillas, jugabais al parchís o a la oca, leías tebeos si tenías, dibujabas, mirabas por la ventana esperando que parara de llover, te aburrías. Y el aburrimiento era bueno porque te obligaba a ser creativo. Los cumpleaños eran sencillos. Invitabas a 4 o 5 amigos. Tu madre hacía un bizcocho en casa. Comprabais unos refrescos. Jugabais en casa o en la calle. No había castillos hinchables, ni payasos, ni animadores, ni fiestas temáticas en locales alquilados. Una tarde con tus amigos y una tarta era suficiente para ser feliz. Los Reyes Magos eran mágicos de verdad. Te acostabas temprano muerto de emoción. Dejabas los zapatos en el balcón. Dejabas agua y turrón para los reyes y los camellos, y por la mañana encontrabas los regalos. 2 o 3 juguetes. Nada más. Pero eran tuyos y los habías esperado todo el año y por eso valían más que todos los juguetes del mundo. La inocencia duraba más. No había internet mostrándote cosas que no deberías ver. No había móviles con acceso ilimitado a todo. Los secretos de los adultos se mantenían. Los niños eran niños durante más tiempo. Descubrías las cosas poco a poco, a su tiempo, no todo de golpe a los 9 años. Y entonces algo empezó a cambiar. Poco a poco al principio. A finales de los 60 y durante los 70 llegaron los primeros televisores de color. Llegaron más coches. Las familias empezaron a tener más dinero. Los pisos se hicieron más grandes. Aparecieron los primeros supermercados. España empezaba a modernizarse. Los críos empezaron a tener más juguetes, más ropa, más de todo. Las escuelas se hicieron mixtas, desaparecieron los castigos físicos, llegaron nuevos métodos pedagógicos, todo se fue suavizando, civilizando, modernizando, y se ganaron cosas. Por supuesto que sí. Mejor sanidad, mejor educación, más oportunidades, más libertad en muchos aspectos, más derechos, más igualdad. Pero también se perdió algo. Se perdió esa libertad salvaje de la infancia. Se perdió la resiliencia que venía de enfrentarte a los problemas tú solo. Se perdió la creatividad que nacía de tener que inventarte tus propios juegos. Se perdió la fortaleza física de estar todo el día en la calle. Se perdió la independencia de hacer cosas sin supervisión constante. Los críos de los 60 crecieron y se convirtieron en la generación que construyó la España moderna. Y lo hicieron con las herramientas que habían aprendido en aquella infancia dura. Aprendieron a resolver problemas, aprendieron a ser independientes, aprendieron a ser creativos,
Aprendieron a ser duros cuando hacía falta. Sus propios hijos ya no tuvieron esa misma infancia. Tuvieron más comodidades pero menos libertad, más protección pero menos autonomía, más cosas pero menos aventuras. Y los nietos ni se parecen. Viven vidas completamente diferentes. Más seguras objetivamente pero también más limitadas. Más cómodas pero también más aburridas. Aquella España de los 60, donde los críos eran salvajes, ya no existe. Esas calles llenas de niños jugando están vacías. Esos juegos se han olvidado. Esas cuadrillas de amigos inseparables ya no se forman igual. Esa libertad se ha perdido probablemente para siempre. Y cuando la gente que vivió aquella infancia la recuerda, hay siempre nostalgia, porque saben que a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que faltaba, había algo esencial que ahora ya no hay. Había una forma de crecer que te hacía más fuerte, más capaz, más vivo. Los críos de ahora tienen todo lo material que los de entonces no tenían. Pero han perdido algo intangible. Han perdido esa sensación de ser dueños de su propio tiempo, de conquistar el mundo desde los 8 años, de enfrentarse a peligros reales y superarlos, de construir su propia infancia con sus propias manos en lugar de consumir una infancia prefabricada y empaquetada para ellos. Y quizás, en el futuro, cuando los niños de ahora sean viejos y recuerden su infancia de pantallas y supervisión constante y parques seguros, también sentirán nostalgia, pero será una nostalgia diferente. Porque es difícil sentir nostalgia por aventuras que nunca viviste, por riesgos que nunca corriste, por una libertad que nunca tuviste. Los años 60 fueron una década de transición, España saliendo lentamente de la posguerra, entrando poco a poco en la modernidad. Y los críos de aquella década vivieron algo único, el último destello de una infancia antigua, la última generación que creció más cerca de la España del siglo XIX que de la del XXI, los últimos salvajes.